Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En 1963, los detectives investigaron el asesinato de una mujer en California. Pero a la tecnología le llevaría casi 30 años atrapar al asesino. Una bolsa de basura es la única pista que tienen los detectives sobre la identidad de un asesino en serie. Hasta ahora su búsqueda ha encontrado solo fracasos. Pero una nueva tecnología de huellas dactilares les dará una última oportunidad para encerrar al asesino. En una investigación de asesinato en Vermont, la policía tiene a un sospechoso. Ahora todo lo que necesitan es evidencia sólida para condenarle. El caso se basa en una sangrienta pero distorsionada huella de la palma en el arma homicida. En los casos que parecen no tener esperanza, la ciencia encuentra una solución en las marcas reveladoras del agarre mortal del asesino. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Agarre mortal. En 1985, un asesino en serie andaba suelto en San Diego, California. El asesino buscaba a prostitutas y otras mujeres. Las violaba y asesinaba. Luego dejaba sus cuerpos en basureros. Para atraparlo, la policía necesitaba identificar sus huellas dactilares, lo que resultó ser difícil de lograr. En la mañana del 9 de mayo de 1986, la policía respondió a una llamada informando de una mujer que fue encontrada en un lugar espantoso. La última víctima del asesino. Cuando llegaron, vieron un sitio que se había vuelto muy familiar. Un cuerpo en un contenedor de basura. Esta vez el asesino lo había envuelto en 2 bolsas unidas con cinta adhesiva. Después de desechar el cuerpo en el contenedor, lo cubrió con una manta. La policía interrogó a los vecinos para averiguar si habían visto a alguien sospechoso. Nadie había visto nada fuera de lo común. Detectives de homicidios fueron a la escena a investigar. Una unidad de emergencia llegó para recuperar el cuerpo. La víctima fue identificada como Joanne Sweets, una prostituta. La habían violado y estrangulado hasta morir. Varias de sus costillas estaban rotas. Esa era la tarjeta de presentación del asesino en serie. ¿El asesino eludiría a la policía de nuevo? Sería un caso difícil de resolver. Dado que la mayoría de las víctimas eran prostitutas, los asesinatos no siempre eran denunciados, o los pocos testigos presenciales no eran confiables. Pero esta vez los detectives pudieron levantar una huella dactilar del contenedor de basura. El detective Dan Hatfield formaba parte de un grupo de trabajo que trataría de detener la horrible ola de asesinatos antes de que la situación empeorara. El grupo de trabajo estaba compuesto por detectives del Departamento de la Policía de San Diego, el Departamento del Sheriff y la Oficina del Fiscal del Distrito. Principalmente todo el enfoque estaba en investigar a las mujeres que fueron encontradas asesinadas aquí en la ciudad. Hubo aproximadamente de 35 a 40 casos sin resolver. El caso de Joanne Sweets era el más reciente. Con un poco de suerte sería el último. Los detectives creían que el asesino vivía o trabajaba en el vecindario. Otros 2 cuerpos de prostitutas también fueron descubiertos en basureros cercanos. Varios meses antes, tuvimos a Tara Simpson, que fue hallada en el otro contenedor de basura adyacente al caso de Joanne Sweets. El contenedor de basura estaba ubicado en la T del callejón. A primera hora de la mañana, llamaron a la policía aquí. Encontraron el contenedor de basura completamente envuelto.
El departamento de bomberos se percata que hay una mujer allí y que está gravemente quemada. Se perdió mucha evidencia debido al hecho de que ella se quemó gravemente. Varios meses después de que el cuerpo de Tara Simpson fuera encontrado aquí, subimos varias cuadras por el mismo callejón en el otro contenedor de basura donde se encontró el cuerpo de Trina Carpenter. Ella también había sido estrangulada, estaba envuelta en una bolsa de lona verde en ese momento. Hatfield estaba seguro de que el mismo hombre estaba detrás de la muerte de todas las mujeres, pero la investigación no reveló sospechosos. Una búsqueda manual de huellas dactilares en los archivos de la policía no arrojó coincidencias con la huella hallada en el contenedor donde estaba el cuerpo de Sweets. Quien dejó la huella no tenía antecedentes penales. El caso quedó sin resolver. 3 años más tarde, la experta en huellas digitales, Diane Donnelly, se unió al grupo de trabajo para colaborar en el caso de Joanne Sweets. Me asignaron este caso en 1989 a petición del Departamento de Homicidios, y este es uno de los casos en los que pidieron regresar y reexaminar algunas de las pruebas para ver si hay algo más que se pueda hacer en este momento. Ella supo que los expertos en huellas dactilares ya habían intentado usar una sustancia química llamada violeta de genciana para sacar huellas de la cinta adhesiva que sostenía las bolsas de basura alrededor del cuerpo. El proceso puede exponer huellas dactilares dejadas en superficies pegajosas. Cuando un dedo toca el lado adhesivo de la cinta y se retira, las células de la piel quedan en la cinta. La violeta de genciana tiñe esas células, revelando la impresión. El experto repitió el proceso una y otra vez, pero no pudo levantar una sola huella. Luego, poco después de que Donnelly se uniera al grupo de trabajo, ella y los detectives de San Diego pudieron descansar. Decidieron hacer otro intento de identificar la impresión desde el contenedor de basura utilizando un nuevo sistema computarizado de comparación de huellas dactilares. Varios sospechosos fueron considerados y descartados antes de que alguna coincidencia fuera encontrada. Las huellas pertenecían a un hombre llamado Brian Maurice Jones. Para el momento de los asesinatos en San Diego nunca había sido arrestado. Jones estaba pagando condena por violación, robo y secuestro de una prostituta unos años antes. Se convirtió en el principal sospechoso en el asesinato de Joanne Sweets. Pero los detectives sabían que la impresión del contenedor no era suficiente para tener un caso. Jones tendría una coartada. Su madre vivía en un edificio adyacente al callejón donde se había encontrado el cuerpo de Sweets. Se podría suponer lógicamente que su coartada sería que había sacado la basura de la casa de su madre, así que necesitábamos algo más concreto. El clavo proverbial en el ataúd que lo vincularía a este asesinato y a otros asesinatos en San Diego. Incluso sin una impresión, Dan Hatfield tenía el fuerte presentimiento de que Jones había asesinado a Joanne Sweets y a las demás. Según el escenario de Hatfield, lo más probable es que Jones cruzara el bulevar en busca de víctimas, escogiera una prostituta y la llevaría al apartamento de su madre mientras ella estaba en el trabajo. Actuaría como un cliente típico, pero la noche culminaría en un asesinato. Después envolvía el cuerpo y se lo llevaba al basurero. Jones todavía estaba en prisión por delitos menores, pero sería elegible para libertad condicional en 10 años. Si Hatfield podía vincularlo con el asesinato de Joanne Sweets, se aseguraría de que nunca saliera. Yo creo que cuando el señor Jones dejó el cuerpo en el basurero, probablemente sintió que podía salirse con la suya, ya que pudo escaparse de los otros 2 asesinatos. En su esfuerzo por demostrar la culpabilidad de Jones, los detectives pondrían sus esperanzas en el último método tecnológico para detectar huellas dactilares. Estancada durante 3 años, la investigación del asesinato de Joanne Sweets tuvo un buen comienzo en 1992.
Los detectives se enfocaron una vez más en las bolsas de basura que el asesino usó para envolver a su víctima. 6 años antes no se encontraron huellas en las bolsas. Pero Dan Hatfield y Diane Donnelly estaban seguros de que las huellas estaban allí. En el momento en que estaba investigando estos casos, tuve la sensación de que en realidad había huellas latentes en las bolsas de basura. Simplemente no estábamos usando la técnica correcta. Estuve investigando, hablé con el FBI. Lo que me dijeron es que había una técnica que se estaba utilizando en Inglaterra y también en Canadá con la Real Policía Montada de Canadá. Una técnica llamada deposición de metal al vacío. En ese momento llamé a Canadá. Descubrí que, de hecho, estaban usando esta técnica para extraer impresiones latentes de plástico y que estaban más que felices de ayudarnos en el caso. Donnelly llevó la evidencia a los laboratorios de la Real Policía Montada de Canadá en Ottawa. Tenía esperanza, pero las huellas tenían 6 años. ¿Se habrían degradado demasiado para que el proceso funcione? Estaban muy contentos y dispuestos a ayudarme en este asunto, pero no eran demasiado optimistas en cuanto a encontrar huellas identificables. El proceso conocido como deposición de metales al vacío se desarrolló en los Estados Unidos, pero la mayoría de las jurisdicciones no tienen el dinero para utilizarlo. Se utiliza más ampliamente en Europa y Canadá. Su principal aplicación es sobre plásticos. Pero para el experto en huellas dactilares Pat Laternus, de la Real Policía Montada de Canadá, es un proceso versátil que funciona cuando todas las demás técnicas han fallado. Es posible obtener impresiones de artículos tales como papel de revistas, toallas de papel, pañuelos de papel, impresiones muy finas. Tiene una aplicación limitada en algunos de sus usos, pero en realidad cuando no hay otra forma de hacerlo, funciona. Si tomamos la mejor exposición, la mejor muestra de plástico sólido, es cuestión de mantenerla limpia y luego colocarla dentro del portaherramientas de la cámara. Manejando la evidencia con cuidado, Laternus la coloca en la cámara. Unos pocos miligramos de oro se depositan en un elemento calefactor. Una vez que la cámara está sellada, las bombas crean un vacío. Una vez dentro del vacío, la fuente de oro se calienta y el calor está derritiendo el metal, que casi licuaría o herviría. Esto se puede comparar con el vapor cuando sube directamente hasta llegar a un punto donde se condensa en la superficie. Una capa delgada e invisible cubre la superficie de plástico de la bolsa de basura. Si la bolsa no contiene huellas dactilares, la capa de oro será uniforme. Pero si hay huellas dactilares, el oro se hundirá en ellas, dejando sin cubrir las crestas oleosas de la impresión. El proceso se repite con unos pocos miligramos de zinc. Al igual que el oro, el zinc se vaporiza dentro de la cámara de evidencia. Se recondensará solo sobre otros metales, por lo que solo se adherirá a la capa de oro anterior. Pero el zinc no se adhiere al residuo aceitoso de la huella dactilar donde no hay oro. El resultado es una huella dactilar de alto contraste. Las bolsas se sacaron de la cámara y se inspeccionaron. Este momento haría o desecharía el caso contra Jones. Después de 6 años ocultas, las huellas en las bolsas finalmente se hicieron visibles. Y con ellas, un caso que parecía no tener solución despejó un gran misterio. Sabíamos que esta muestra tenía 6 años, que era un homicidio, lo que lo convirtió en un caso de alto perfil. Y fue muy emocionante ver las huellas cuando las sacamos de la cámara. Las impresiones latentes encontradas en las bolsas de basura coincidían con las huellas de Brian Maurice Jones. El proceso de deposición de metales al vacío permitió a Hatfield y Donnelly conectarlo con el asesinato. El clavo en el ataúd era, de hecho, las huellas latentes que se tomaron de las bolsas de basura y que volvieron a coincidir con Brian Jones, sin lugar a dudas.
No había manera de que él refutara el hecho de que estas eran las huellas de alguien más. Ese fue el clavo en el ataúd, en lo que a mí respecta. En 1996, el estado de California juzgó a Brian Morris Jones por el asesinato de Joanne Sweets y varios delitos relacionados. Fue juzgado y condenado a muerte. Los avances en la ciencia de la detección de huellas dactilares habían resuelto un caso que parecía casi imposible. Me siento muy bien al respecto. El hecho de que a pesar de que estas víctimas eran prostitutas, también eran personas. Y creo que con su condena, creo que tuvieron su día en la corte. Y se hizo justicia. El proceso de deposición al vacío reveló las huellas dactilares de Brian Jones y logró su aprehensión. Pero fue una computadora lo que lo identificó por primera vez. En otro caso de California, los detectives utilizaron la tecnología informática para perseguir a un asesino durante 3 décadas. El 2 de octubre de 1963, Thora Rose pasaba una noche tranquila sola en su apartamento en Hollywood, California. Ella había alquilado el apartamento apenas un mes antes, después de separarse de su esposo, y se estaba adaptando lentamente a la vida por su cuenta. Rose trabajaba como camarera y se mantuvo principalmente por sí misma en su tiempo libre. El apartamento de la planta baja se consideraba estar en un barrio seguro, incluso para una mujer que vivía sola. Pero esa noche, alguien invadió esa seguridad, y Thora Rose se convirtió en su objetivo. Él esperó en la oscuridad mientras ella se preparaba para la noche. Cuando sus luces se apagaron, él hizo su movimiento. Cuando Rose se durmió, él abrió una ventana sobre el fregadero de la cocina y se arrastró hasta su apartamento. Una vez adentro, se deslizó a través de la cocina y luego hacia el dormitorio. Cuando llegó allí, atacó. Después de una lucha violenta, Thora Rose, de 43 años, murió. Cuando Rose no vino al trabajo al día siguiente, su empleador la llamó por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Preocupado, llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron el apartamento en desorden y el cuerpo de Thora Rose en el dormitorio. La policía interrogó a los vecinos, pero nadie había visto a nadie entrar o salir del apartamento de Rose. ¿Notó algo extraño? ¿Alguna persona? Nadie oyó una sola cosa. No vi a nadie. Fue uno de los peores crímenes que el tranquilo vecindario de Hollywood había experimentado. Casi 35 años después, el detective de la policía de Los Ángeles, Mike McDonald, visitó la escena del crimen. Hollywood en ese entonces era un lugar completamente diferente a como lo es hoy. Quiero decir, cuando piensas que Hollywood en el 63 seguía siendo la industria del cine. Muchas residencias unifamiliares aquí, un par de edificios de apartamentos, un mundo completamente diferente. La tasa de criminalidad era prácticamente nada para comparar lo que es hoy. Hollywood ahora estamos promediando de 50 a 60 homicidios por año. En 1963 tenía 4. El asesinato causó un gran revuelo. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles le dio la mayor prioridad al caso. Al principio, solo 2 detectives fueron asignados al caso.
pero el número aumentó rápidamente a 6. Finalmente, 32 oficiales uniformados y 2 sargentos se unieron a la investigación. Recorrieron el barrio por un sospechoso. Dentro del apartamento, los expertos buscaron huellas dactilares. Había huellas de palma de mano y huellas digitales en la cocina y en toda la casa. Hubo 27 huellas dactilares que se levantaron dentro de la residencia que va desde la ventana delantera hasta el dormitorio. Los policías que trabajaban en el barrio no encontraron nada. Depende de los expertos en huellas dactilares para resolver el caso. Con el largo rastro de huellas dactilares dejado atrás, los detectives estaban seguros de que atraparían al asesino. Su confianza estaba bien fundada. Durante más de 100 años, la toma de huellas dactilares ha demostrado ser una de las formas más efectivas para conectar delitos a los delincuentes. La ciencia se remonta a 1880, cuando el médico escocés Henry Faulds sugirió que los patrones de crestas en los dedos y las manos podrían ser útiles para identificar a los delincuentes. En 1901, Scotland Yard adoptó la idea y el resto del mundo pronto la siguió. Las huellas dactilares funcionan por 2 razones. En primer lugar, no hay 2 personas que compartan patrones de impresión. Y segundo, las huellas dactilares de una persona no cambian a lo largo de la vida. La piel de los dedos y las manos humanas tienen patrones elevados llamados crestas de fricción, que nos ayudan a agarrar objetos con más firmeza. Están constantemente recubiertos con una película de transpiración proveniente de poros pequeños. Las curvas, los bucles y otras características de las crestas pueden ocurrir en miles de millones de combinaciones. En la escena del crimen, el autor puede dejar huellas notorias si toca sangre, grasa u otra sustancia oscura. Si tocó algo suave, como una masilla, las huellas dactilares pueden quedar impresas en su superficie. Pero la mayoría de las huellas dactilares son invisibles, conocidas como huellas dactilares latentes. Están hechas de alrededor de 98% de transpiración y 2% de aceite corporal. Las dejamos en prácticamente todo lo que tocamos. Al igual que la película en una cámara, deben ser desarrolladas para ser vistas. Los expertos en huellas dactilares del laboratorio del Departamento de Policía de Los Ángeles han confiado en los polvos para hacer visibles las impresiones latentes. Ha sido uno de los métodos más comunes y efectivos desde que comenzó la toma de huellas dactilares. Cuando se aplica ligeramente con un cepillo de pelo de camello, el polvo se adhiere a la humedad de la huella dactilar, lo que proporciona una imagen detallada. El detective luego levanta la impresión con una tira de cinta transparente y la coloca en una tarjeta con sus iniciales, la hora, la fecha y la ubicación de la impresión. Esta información detallada es vital si la impresión se utilizará como prueba en el tribunal. En el caso de Thora Rose, se encontraron las huellas de los dedos y la palma en su apartamento de Hollywood. Se tenía que demostrar que pertenecían al perpetrador. Siempre existe la posibilidad de que puedan pertenecer a otra persona. Los detectives obtuvieron lo que se llaman impresiones de eliminación de todos los que tuvieron contacto con Thora Rose. Pudieron comunicarse con esas personas de los restaurantes, los lugares donde trabajaba y tomaron las huellas dactilares de todo lo que había allí. Llegaron tan lejos como a los repartidores locales, a los que servían y repartían pollos, también al personal de correos, de periódicos, y cualquier persona que tuvo contacto con ese lugar también fue revisado. Después de que todas las demás personas fueron descartadas, los detectives llegaron a la única conclusión posible: las huellas pertenecían al asesino. Ahora podrían enviarse al laboratorio para que los examinadores las comparen con las impresiones de criminales en sus archivos. Siempre que la policía hace un arresto, incluso por la infracción más pequeña, requieren que se le tomen las huellas digitales a la persona arrestada. Las impresiones se guardan en el archivo y en algunos casos se envían a otras jurisdicciones policiales. Si el sospechoso está involucrado en otro crimen, sus huellas estarán disponibles para comparación. La forma tradicional de registrar huellas dactilares es el método de tinta y rollo. Cada dedo se rueda en una almohadilla de tinta y luego se imprime en una tarjeta con el nombre y los datos personales de la persona arrestada. El documento se agrega a los archivos de huellas dactilares.
Recientemente, algunas jurisdicciones han comenzado a escanear huellas dactilares en una computadora. El escáner crea una imagen digital de las impresiones para que se puedan agregar a la base de datos. Un haz de luz sustituye a la almohadilla de tinta. De cualquier manera, el proceso de comparación comienza cuando el examinador compara las impresiones de la escena del crimen con las impresiones de los archivos de la policía. La comparación de las huellas dactilares es muy parecida hoy en día que en 1963. El examinador debe buscar puntos de identificación coincidentes. Las crestas de fricción se organizan en arcos, bucles y verticilos. A veces terminan abruptamente, a veces se dividen en dos. El examinador considera todos estos patrones al hacer una identificación. Si coinciden suficientes, entonces puede estar seguro de que está viendo las huellas de la misma persona. En el caso de Thora Rose, los detectives de Los Ángeles revisaron todas las huellas digitales en sus archivos. Cuando ninguno coincidió, enviaron un detective a la capital del estado en Sacramento para expandir la búsqueda en todo el estado. Recorrió cada archivo mirando las asombrosas 30,000 huellas dactilares. El trabajo tomó meses. Pero aún así, nada coincide. Quiere decir que llega a un punto que ponen un increíble número de horas de trabajo en este caso, e incluso con todo lo que han hecho, lo que probablemente sea mucho más de lo que podríamos hacer hoy con nuestros crímenes y todavía no se llegó a nada. A pesar de que el asesino había dejado muchas huellas dactilares, los detectives no podían hacerlos coincidir con nadie con antecedentes policiales. El caso no fue resuelto. El caso fue archivado. Y el asesino de Thora Rose quedó en libertad. Pasarían 30 años antes de que el tiempo y la tecnología lo sacaran a la luz. 3 décadas después del asesinato de Thora Rose, un nuevo sistema computarizado de comparación de huellas dactilares se puso en línea. El Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, o AFIS, prometió revolucionar el campo de la identificación de huellas dactilares. Realiza comparaciones de impresiones en una fracción del tiempo que tomó usar el método anterior. El examinador de huellas dactilares Donald Keir fue uno de los primeros en el Departamento de Policía de Los Ángeles en utilizar AFIS. El sistema de huellas dactilares tomó algún tiempo en utilizarse. Era nuevo. Tomó tiempo para utilizarlo y teníamos muchos crímenes que resolver. Keir y sus colegas utilizaron por primera vez AFIS para hacer coincidir las impresiones recopiladas de los delitos actuales contra aquellos en los archivos de AFIS. Luego intentaron un experimento para ver si el sistema podía resolver casos antiguos al hacer coincidir las impresiones no coincidentes previamente. Eligieron 50 viejos casos de homicidios para probar. ¿Podría AFIS dar nueva vida a los casos muertos? Para averiguarlo, Keir fue a los archivos en el sótano del Departamento de Policía. Allí, bajo el polvo de 30 años o más, había estantes llenos de viejos archivos de huellas dactilares. Fueron reunidos de toda clase de crímenes, algunos resueltos, otros no. Uno de los archivos que sacó contenía huellas del asesinato de Thora Rose. Fue el caso más antiguo seleccionado. La posibilidad de encontrar a un sospechoso después de casi 30 años parecía remota. Pero con millones de impresiones agregadas a los archivos policiales desde 1963 y la capacidad del sistema AFIS para compararlas a la velocidad del rayo, los detectives tuvieron un atisbo de esperanza. Pero primero tenían que prepararse las huellas del caso de Rose. Antes de que AFIS pueda reconocer cualquier huella dactilar, un examinador debe fotografiarla en 5 veces su tamaño normal. En contraste con las impresiones tomadas de un sospechoso en la estación de policía, las crestas y los patrones de la mayoría de las impresiones de una escena del crimen son débiles e indistintas. El examinador debe mejorar cuidadosamente el patrón en el papel de calco. De lo contrario, el escáner de la computadora no podrá leerlo.
Cualquier lugar donde lo coloque en bucle es donde termina una cresta en el patrón de huellas dactilares. Y queremos asegurarnos de que sean realmente claros, porque eso es lo que la computadora usa para una búsqueda. Se llaman minucias o características. Lo reviso con frecuencia para ver si me estoy perdiendo algo. Repaso lo que he estado haciendo aquí. Cuando la huella latente es ilegible, el examinador debe aventurarse a adivinar la línea y el detalle. El trazo es escaneado en la computadora. El examinador limpia cualquier línea indistinta en la pantalla e identifica características notables de la impresión latente. La computadora los usará como marco de referencia. AFIS entonces comienza el proceso de emparejamiento. La computadora mira varias áreas de la huella desconocida. Luego compara estos puntos con las huellas en su base de datos. Clasifica cada impresión de acuerdo a qué tan parecida es a la huella desconocida. En otra sala, el inmenso computador AFIS busca a través de millones de huellas digitales una coincidencia. En menos de una hora completa un trabajo que normalmente llevaría meses. Luego el sistema entrega las coincidencias más parecidas. Pero depende del examinador hacer la comparación final a simple vista. Las impresiones identificadas por AFIS se comparan lado a lado con la impresión del sospechoso. Puede haber muchas cosas que coincidan, pero si hay algo que se sabe que es bastante obvio, un punto, una minucia real como esta que vemos bastante grande aquí. Una línea un poco corta, parece que podría estar ahí, pero más allá. Junto a él había un lugar donde terminaba otra cresta. Aquí no hay nada de eso, así que probablemente la descarte. El sistema AFIS ha tenido notables resultados. Durante su primer año de operación, la policía de San Francisco pudo resolver 816 casos anteriormente sin solución, incluidos 52 homicidios. La policía de Los Ángeles esperaba un éxito similar con sus casos sin resolver. No se decepcionaron. Poco después de que ingresaron a las huellas dactilares del caso de Thora Rose, AFIS dio un golpe. La computadora produjo 3 sospechosos, entre ellos un hombre llamado Vernon Robinson. En 1963, Robinson no había sido arrestado porque sus huellas dactilares no estaban archivadas, pero había sido arrestado varias veces desde entonces, por lo que sus huellas eran parte de los registros de la policía. Los detectives que usaban AFIS lo acusaron como sospechoso. El detective Mike McDonald encabezó la nueva investigación. Mi principal preocupación era ver si el señor Robinson estuvo allí. Quería asegurarme de que no era uno de los detectives, un oficial de policía en la escena o un paramédico que por alguna razón no era amigo de la señorita Robinson y que realmente sus huellas dactilares simplemente estaban allí. Cuando se descartaron todas las demás posibilidades, McDonough llegó a la conclusión de que Robinson era el probable asesino de Thora Rose. Con eso, nuestra gente obtuvo las huellas dactilares adicionales. Comenzó la búsqueda manual de las huellas de la escena del crimen, comparándolas con las del señor Robinson y todas coincidían. Quiero decir que en ese punto no había ninguna duda al respecto. La policía de Los Ángeles rastreó a Robinson hasta Minneapolis, Minnesota, donde ahora era un hombre de familia con un trabajo administrativo en una compañía de mantenimiento. Él negó haber cometido el crimen e insistió en que en el momento del asesinato se encontraba en San Diego, en la base naval donde estaba internado. Pero los registros navales indicaron que Robinson había completado su entrenamiento para la fecha del asesinato. Su coartada era inútil. Lo que influenció al jurado fue que las huellas dactilares estaban ahí. No puedes negar eso. Quiero decir que no estábamos hablando de 1 o 2 huellas dactilares. Estamos hablando de 20 huellas o más que estaban en el punto de entrada en toda la casa y hasta donde la víctima fue descubierta. Después de matar a Thora Rose, Vernon Robinson logró evadir la captura durante casi 30 años. Su vida había cambiado, pero sus huellas digitales seguían siendo las mismas. Después de que fueron comparadas con las de la escena del crimen,
Robinson fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. AFIS, un avance fenomenal en la identificación criminal, finalmente obtuvo justicia para Thora Rose. Aunque AFIS ha mejorado dramáticamente las posibilidades de hacer coincidir las huellas dactilares con los criminales, es inútil sin huellas claras para trabajar. Pero las escenas del crimen a menudo son confusas y los delincuentes no siempre dejan sus huellas en lugares convenientes. En un caso en Vermont, una investigación de asesinato se basó en 2 huellas frágiles, mal colocadas, y el intento de un investigador en leerlas. En el Día de los Caídos, 1992, Glenn Michelson tuvo una fiesta. Él y sus amigos estaban dejando atrás el frío invierno de Vermont y disfrutaban el comienzo del verano. Pero la celebración fue casi arruinada por un invitado no deseado. Cuando la fiesta estaba terminando, él trató de irse en el auto de Michelson con uno de los barriles de cerveza. Pero 3 de los amigos de Michelson lo atraparon en el acto. Lo persiguieron fuera de la propiedad y recuperaron el barril. Una vez terminada la conmoción y vaciado el barril, los 3 hombres decidieron seguir celebrando en una taberna cercana. Michelson se quedó en casa. El grupo regresó a la casa 45 minutos más tarde, todavía de buen humor. Al principio no notaron que su anfitrión no estaba a la vista. Cuando lo llamaron, él no respondió. Ellos asumieron que se había ido a la cama. No fue hasta que uno de los hombres notó algo peculiar en otra habitación que la horrible verdad se reveló. Un bastón de esquí que parecía sobresalir del suelo estaba incrustado en el cráneo de Michelson. Llamaron a la policía del estado de Vermont, que llegó muy rápido a la escena. Los amigos de Michelson no podían creer que el amigo con el que se habían reído hacía unas horas, ahora yacía muerto. Mientras la policía hacía su informe, los detectives recorrían la casa en busca de pistas. Su inspección de la brutal escena del crimen reveló un cuchillo con sangre en el fregadero de la cocina. Parecía que la víctima había sido apuñalada varias veces antes de que el palo de esquí se clavara repetidamente en su cráneo. Según el sargento Miles Heffernan, la víctima no murió fácilmente. Obviamente estuvo involucrado en una pelea. Tenía mucha sangre en su ropa, había mucha sangre en las paredes del pasillo. Cuando se les preguntó, los 3 hombres que encontraron el cuerpo le contaron a los detectives sobre la persona que intentó robar el auto de Michelson y el barril de cerveza. Su nombre era Robert Plant. Había llegado con uno de los invitados y se había vuelto tosco a medida que avanzaba la noche. Los hombres recordaron que llevaba zapatos blancos con cordones rosados, los mismos zapatos que se encontraron cerca del cadáver descalzo. Faltaban las botas de vaquero que Michelson había usado. Mientras la policía seguía investigando, llegó una llamada sobre un automóvil que había salido de la carretera a menos de 1 milla de distancia. Un vecino llamado Robert Salzman hizo la denuncia. El señor Salzman estaba en su sala de estar con su esposa y su hijo cuando escuchó al automóvil salir de la carretera. Fue afuera y observó a Robert Plant caminando desde el vehículo hasta el porche delantero de la residencia del señor Salzman. Tuvo una discusión con Robert Plant. Inicialmente Plant parecía agradable. Preguntó si podía conseguir una grúa y el señor Salzman respondió que sí. Pero entonces Plant se volvió agresivo y rompió una ventana. Salzman lo echó de su propiedad y llamó a la policía. Llegaron a los pocos minutos y encontraron el auto al costado de la carretera. Coincidía con la descripción del vehículo de Glenn Michelson, pero Plant no estaba a la vista. Al parecer huyó a pie. La policía buscó en el bosque y lo encontró en poco tiempo, desmayado debajo de un árbol.
En sus pies estaban las botas de vaquero de Michelson. Fue llevado a la estación para ser interrogado y acusado de asesinato. A simple vista parecía que Heffernan tenía un caso sólido y fácil en su contra. Pero Plant negó el crimen y la policía no tenía testigos oculares. Teóricamente, Plant podría afirmar que había robado los bienes de Michelson después de que otra persona cometió el asesinato. Los detectives intentaron reforzar su caso circunstancial con evidencia forense. Las huellas dactilares de Plant. Sabían que las impresiones levantadas de paredes, lavamanos y cajones tenían poco valor, ya que Plant había sido un invitado en la fiesta de Michelson. Pero encontraron huellas sangrientas en la empuñadura del palo de esquí y en el marco de una puerta. Si estas huellas pudieran identificarse como las de Robert Plant, la policía podría resolver el caso. Para ayudarlo a hacer la identificación, Heffernan llamó al experto en huellas digitales John Creighton, del Laboratorio Forense del Departamento de Seguridad Pública de Vermont. Debido a que las huellas estaban grabadas en la sangre seca de la víctima, eran extremadamente incriminatorias y extremadamente frágiles. Los métodos tradicionales de espolvorear no serían efectivos. Afortunadamente, Creighton tiene un arsenal bien abastecido con los medios para recuperar huellas difíciles. La forma en que se levanta una huella depende del tipo de superficie en la que se encuentre. Básicamente hay dos tipos diferentes de evidencias que llegan al laboratorio para la toma de huellas dactilares. Está la evidencia porosa y no porosa. La evidencia porosa son papeles, cartones, cosas de esa naturaleza. La evidencia no porosa es madera, plásticos, metal, vidrio. Por lo tanto, dependiendo de qué tipo de evidencia sea, determinará qué tipo de examen se hace. El papel y otras superficies porosas no dejan humedad para que los polvos se adhieran. Un método clásico para levantar impresiones de estas superficies es el ahumado de yodo. Los cristales de yodo se colocan dentro de un tubo de vidrio. El tubo se llena con fibra de vidrio y sulfato de cobre. El aliento que pasa a través de los cristales los calienta, creando humos. Cuando los vapores alcanzan las huellas dactilares, el yodo reacciona con los aceites grasos, haciéndolos visibles. Un inconveniente de este método es que las impresiones desaparecen en aproximadamente 20 minutos cuando el yodo se evapora. Deben ser fotografiadas después de echar humo, para que la policía tenga un registro de ellas. Otra forma de encontrar huellas dactilares en un papel es rociar la superficie con un químico llamado ninhidrina. La ninhidrina es un spray o un compuesto que reacciona con los aminoácidos presentes en la transpiración depositadas en los espacios de las huellas. La ninhidrina se rocía en el material poroso y luego se cataliza. La reacción se cataliza aplicando calor y grasa, generalmente con una plancha. Esto revela la huella más rápidamente, o de lo contrario, tendríamos que esperar de 24 a 72 horas para que aparezca por sí sola. Debido a que los aminoácidos en las huellas dactilares tardan mucho tiempo en desaparecer, la ninhidrina se ha utilizado para revelar huellas latentes de hasta 15 años. El superpegamento también se ha convertido en un elemento básico de los examinadores de huellas dactilares, técnicamente llamado éster de cianoacrilato. Se usa en superficies no porosas, como el plástico, donde las impresiones frágiles podrían ser fácilmente eliminadas cuando se aplican polvos. El superpegamento se usa a menudo para desarrollar impresiones dentro de un automóvil. El pegamento se vierte en un recipiente pequeño y se calienta. El auto está bien cerrado. A medida que se calienta el superpegamento, sus humos se adhieren a la humedad de las huellas dactilares latentes y las fijan en su lugar. El examinador puede utilizar los polvos tradicionales sin el peligro de destruir la impresión. El caso de Glenn Michelson plantea un conjunto diferente de problemas.
La huella sangrienta del pulgar en el marco de la puerta, cerca del cuerpo de la víctima, era apenas visible y demasiado delicada para levantarla. Creighton pidió a los detectives que retiraran la sección del marco de la puerta que llevaba la impresión y se la enviaran para que pudiera examinarla en un entorno más controlado. El trabajo de Creighton era hacer que la huella en el marco de la puerta fuera distintiva sin arruinarla. Entonces podría compararla con la de Robert Plant. Primero tomó fotografías para tener un registro de las pruebas antes del procedimiento. ¿Quieres documentar cualquier impresión visible en el elemento antes de realizar algún proceso, ya sea físico o químico? Entonces, una vez que hayas hecho eso y hayas recuperado las fotografías de ese elemento con la latente visible, pasarás al siguiente paso, que sería algún tipo de mejora química o física dependiendo del tipo de evidencia. Creighton roció el marco de la puerta con una mancha llamada amido black. El químico reacciona con la sangre, oscureciendo la impresión y facilitando su identificación. El amido black es una tinta de proteínas. Mancha la proteína que se encuentra dentro de la propia sangre. Entonces, cuando las crestas o el contorno de la impresión en el dedo se depositen en la sangre, el amido black hará que la impresión sea más oscura. Le permite tener más contraste con el fondo. Las huellas dactilares sangrientas son muy frágiles en la mayoría de los casos, por lo que no se pueden levantar con cinta sin destruirlas, incluso después de que se hayan desarrollado con amido. En su lugar, Creighton fotografió la impresión mejorada. Cuando la comparó con la de Plant, coincidió. Pero Plant pudo haber tocado el marco de la puerta manchada de sangre después de que otra persona cometiera el crimen. Y la evidencia contra Plant debe convencer a un jurado de su culpabilidad más allá de una duda razonable. La evidencia irrefutable en el asesinato de Glenn Michelson aún no había sido procesada. Glenn Michelson había sido víctima de un asesinato horrible. Un palo de esquí atravesado en su cráneo. Robert Plant era el principal sospechoso, pero ¿podrían los detectives vincularlo con el crimen? La respuesta se encontraba en una sangrienta huella de la palma de la mano que quedaba en el agarre del arma. Para identificar la huella, John Creighton necesitaba fotografiarla. Primero tendría que hacerla más visible. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo. El gran dilema era que se trataba de una empuñadura de palo de esquí negra y una impresión de sangre marrón rojiza oscura que se depositó en eso. Ahora, lo que tenía que hacer era mejorar el contraste, ya sea aclarando el fondo de la empuñadura del palo de esquí negro o aclarando la impresión de sangre en sí. Creighton iluminó la impresión con un Polylight, una lámpara que puede proyectar un amplio espectro de longitudes de onda. La luz produjo suficiente contraste para fotografiar la huella. Pero Creighton se enfrentó a un segundo problema. La curvatura de la empuñadura evitó que la lente de la cámara mantuviera enfocada toda la huella. Tuve que seguir girando la empuñadura del bastón de esquí para obtener suficientes características dentro del área del patrón o dentro de la huella latente que me diera suficiente información para hacer una identificación. Al manipular la empuñadura, Creighton pudo obtener una fotografía clara de la huella. Una vez procesado, comparó la huella con la de Plant. Coincidieron. Creighton había colocado el arma homicida firmemente en la mano de Plant. Los eventos de las últimas horas de Glenn Michelson ahora tenían sentido. Los detectives creen que después de ser expulsado de la propiedad de Michelson, Plant se escondió en la oscuridad y esperó la oportunidad de volver a la casa. Una vez que los invitados se fueron, vio su oportunidad y actuó. Entró en la cocina. Buscó hasta encontrar un cuchillo. Cuando entró en el pasillo, Michelson lo vio.
Los dos hombres lucharon, pero Plant tenía la fatal ventaja. Apuñaló a Michelson repetidamente hasta que derribó a la víctima. Le quitó las botas a Michelson y se las puso en sus propios pies. Entonces se dio cuenta de que su víctima no estaba muerta. Así que encontró un palo de esquí en otra habitación y volvió a rematarlo. Mientras empujaba el palo, puso su mano en el marco de la puerta para apoyarse. Después del golpe final salió de la casa, robando el auto de Michelson para escapar. Pero solo logró recorrer 1 milla antes de salir de la carretera. Las sangrientas huellas que analizó Creighton le dieron al detective Miles Heffernan la evidencia que necesitaba para condenar a Robert Plant. Fue muy convincente para el jurado. Es difícil de explicar. Tienes la huella digital del dedo en la sangre de la víctima en la moldura de la puerta y tienes la huella de la palma de la mano en el arma homicida. Cuenta la historia allí mismo. Por el asesinato de Glenn Michelson, Robert Plant recibió una sentencia de 50 años a cadena perpetua. Durante más de un siglo, las huellas dactilares han demostrado ser una forma confiable e irrefutable de vincular a los delincuentes con sus delitos. En el próximo siglo, su papel aumentará a medida que los científicos mejoren las formas de recuperarlos. Cada vez más, los asesinos serán entregados en los brazos de la justicia por sus propias manos.